Buenos días a todos los que nos están viendo, escuchando en línea y en diferentes partes. Tenemos ahora el gusto de poder conversar con el doctor Luca Ferrari, quien es investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM y un especialista importante en México en temas de energía, sistemas energéticos y transición de los sistemas energéticos. Bienvenido, Luca. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Acabamos de escuchar una conferencia con el título Las ciudades en la era de los límites energéticos, el futuro del transporte. Una conferencia magistral que nos ha llevado por los diferentes como partes del proceso de transición energética en el mundo y en México, y nos ha planteado diferentes aspectos para entender las dificultades de cambiar el modelo, pero también los límites a los que se enfrenta. Y entonces quisiera como plantear algunas preguntas relacionadas con esa problemática de la búsqueda, ¿no?, de una trayectoria energética segura, sustentable y justa desde la perspectiva de México. Es un proceso muy complejo que es necesario entenderlo por partes. Y me gustaría empezar con el tema del petróleo. Ha habido ya una sucesión como de estudios sobre el pico, el máximo del petróleo, desde el famoso trabajo de Hubbard. Ha sido incluso como un ejemplo para muchos estudios sobre prospectiva en general, pero parece que se ha ido como moviendo ese pico. Entonces quería preguntarte, ¿en qué momento nos encontramos ahora en cuanto a ya hemos pasado el pico, estamos cerca del pico, tanto a nivel global como para el caso de México? Bueno, en el caso de México no hay duda, eso pasó hace 20 años. Pero en el caso global, nosotros tenemos que desde 2005, 2006, básicamente no sube la producción del petróleo convencional. El petróleo convencional es el petróleo que hemos utilizado toda la vida, que se explota simplemente haciendo pozos verticales, que tiene su propia presión, que luego ayudamos con otros métodos, pero que tiene una alta productividad. Y ese petróleo, también de buena calidad para la refinación de gasolina y diésel, eso no crece a partir desde 2006, incluso está ligeramente bajando. Lo que ha sucedido es que a partir más o menos de esa fecha se ha empezado a utilizar una técnica que es la fracturación hidráulica y el uso de pozos horizontales para explotar como lo último que queda a través de esta técnica, un petróleo y un gas que son mucho más difíciles de extraer porque no fluyen. O sea, se hace la fracturación hidráulica justamente porque son gotitas de petróleo y gas atrapadas en una roca impermeable. Entonces, además de hacer el pozo, además de hacerlo horizontal, necesitamos fracturar la roca, inyectar una serie de compuestos químicos para que pueda fluir un poco de este gas de petróleo. Entonces, ese petróleo no convencional, si lo sumamos al petróleo convencional, hemos tocado el máximo un poquito antes de la pandemia. De ahí luego hubo una bajón por la pandemia y no hemos recuperado el mismo nivel que había hasta 2018, pero aunque estamos cerca. Pero la gran diferencia es que este petróleo es un petróleo extremadamente más difícil de sacar y más caro. Y entonces, digamos que a nivel global estamos prácticamente en el máximo de la producción. Ahora,
siempre hay que recordar en este caso que no es solo una cuestión volumétrica, una cuestión de cantidad de petróleo, sino también de cuánta energía podemos utilizar de este petróleo. ¿Por qué? Porque cada vez nos cuesta más energía producir energía. O sea, una parte de ese petróleo que sacamos lo necesitamos utilizar otra vez, reinvertir en industria petrolera, porque el petróleo es cada vez más difícil. Es en yacimientos más profundos, más lejos, o como en este caso del petróleo no convencional, necesitamos de técnicas adicionales que involucran muchísima más energía para poderlo sacar. Entonces, lo que ya hemos pasado es el pico de la energía neta, o sea, de la cantidad de energía que podemos obtener del petróleo. En el caso de México, como decía, bueno, el pico volumétrico lo pasamos en 2004, 3.4 millones de barriles diarios, ahorita producimos 1.6, o sea, menos de la mitad. Entonces, en México no hay duda que estamos muy adelante ya en el declive geológico y tenemos campos muy maduros que es imposible revertir y regresar a la situación de antes. ¿Y cuáles serían las consecuencias de haber entrado en esa fase del petróleo caro y aunado a eso el uso creciente de gas natural para la generación de electricidad en términos de soberanía energética, seguridad energética para México? Sí, en ese sentido, el petróleo en México es cada vez más caro y cada vez menos. Y eso lo hemos visto en el sexenio anterior, donde se trató de revertir la caída de la producción, inyectándole mucho más dinero a Pemex. Por 3 años, 4 años, se llegó a duplicar prácticamente el presupuesto de Pemex Exploración y Producción. Hubo un repunte ligero de la producción, pero desde 2 años y medio ya estamos otra vez en declive. Entonces eso es algo, se vio que no basta invertir más dinero porque cada vez es más difícil, es más caro. Ahora, nosotros exportamos petróleo crudo e importamos derivado del petróleo, en el término de gasolina y diésel y turbocina. Pero también el gas que producimos es insuficiente y tenemos que importar grandes cantidades de gas. Entonces, si uno hace el balance en términos energéticos, o sea, transforma lo que exportamos como petróleo crudo a unidad de energía, por ejemplo, BTU, y lo mismo hacemos con la energía que importamos en forma de gasolina, diésel, turbocina y gas, sobre todo gas natural, somos deficitarios, somos importadores netos de energía desde 2015, casi 10 años. O sea, importamos mucha más energía de la que exportamos. Y eso evidentemente es es muy preocupante por lo que se define seguridad energética, independencia energética. En el caso del gas es aún más grave que en el caso de la gasolina. La gasolina todavía estamos tratando de refinar más a nivel nacional y está reduciéndose un poco la importación, pero todavía importamos alrededor de la mitad de la gasolina que consumimos. En el caso del gas importamos casi el 90% del gas que utilizamos principalmente para la industria y sobre todo para la producción de electricidad. Esto porque el gas que producimos en buena medida lo usa Pemex, lo usa para sus propios usos, para la producción de los pozos petroleros, se inyecta en los pozos para sacar el petróleo, se usa en la petroquímica, los fertilizantes y toda la petroquímica se hacen con gas y se usa para la refinación. La refinación es un proceso muy intensivo en energía que usa principalmente gas natural como energía para distilar las diferentes fracciones de petróleo. Entonces, el gas metano para la producción de electricidad, que ha llegado a ser, casi 64%, toda la electricidad que se produce se hace con gas, ese gas lo importamos casi totalmente de Estados Unidos. Desde la perspectiva actual, con el conocimiento que tenemos sobre el potencial de las diferentes tecnologías y fuentes de energía, desde tu perspectiva, ¿cuál es la matriz energética a la que debemos aspirar a mediano plazo?
Bueno, la matriz energética que tenemos que aspirar es principalmente con fuentes renovables. Eso no hay duda, por razones ambientales y por razones también de que los combustibles fósiles van declinando y son cada vez más difíciles de obtener, más caros de obtener. Sin embargo, cuando hablamos de matriz, muchas veces hablamos de porcentajes, ¿no? Entonces, incluso se dice tendríamos que tener una matriz 100% renovable, cosa que tarde o temprano llegaremos a tener precisamente porque los combustibles fósiles se van agotando. Ahora, dentro de esos 100% no vamos a poder mantener los mismos valores absolutos. Lo que dice la literatura científica es que con todas las limitantes que tienen las fuentes renovables, vamos a poder tener probablemente quizás un 30-35% de la energía que actualmente consumimos. O sea, sí podemos llegar quizás a un 100% de energía renovable, quizás de aquí a final del siglo, pero utilizando muchísima menos energía. La generación, la producción de energías renovables, como lo has también planteado en tu ponencia, también depende en buena medida del uso de fósiles para su generación. Estamos entonces como ante un dilema ahí importante que nos lleva a que la transición solo puede ser relativa, el desacoplamiento solo puede ser relativo hasta cierto punto. Sí, desafortunadamente en la situación actual estamos con una dependencia total de los combustibles fósiles para construir la infraestructura de aprovechamiento de las energías renovables. Un aerogenerador necesita muchos acero, concreto, una serie de elementos críticos de tierras raras. Entonces el acero lo hacemos con carbón coque, el concreto también con combustibles fósiles, los elementos de los imanes de los aerogeneradores, el cobre, todo esto involucra minería. La minería se hace con diésel porque no hay manera de electrificarla. Por eso y ese es el ejemplo del aerogenerador. Lo mismo pasa con panel solar, con la línea de alta transmisión, con las baterías, todo parte con la minería. Entonces, el problema es justamente eso, que si queremos dejar de utilizar combustibles fósiles, necesitamos utilizar ecotecnologías, necesitamos quizás algunas cosas las podemos sustituir con hidrógeno, en fin, pero eso a una escala muchísimo menor y con costos mayores. Por eso que yo digo que el verdadero cambio, la verdadera transición no es tanto una cuestión tecnológica, sino como un cambio de todo el sistema. El sistema industrial que hemos construido está basado en combustibles fósiles y un cambio del estilo de vida y también una mayor equidad porque también hay variaciones enormes en el consumo de la energía. O sea, hay cosas que podemos hacer, pero a una escala muchísimo menor. Y por esa razón necesitamos darle prioridad a los usos que realmente son indispensables para la vida, digamos. Tenemos que evidentemente reducir fuertemente muchas producciones que no son prioritarias. En ese sentido, los escenarios que se han planteado de descarbonización, de net zero, el escenario de París, por ejemplo, ¿cuáles serían los supuestos en los que se basa? ¿Son supuestos muy atrevidos en realidad por sus implicaciones tecnológicas y económicas? Sí, o sea, la verdad es que no son posibles cuando uno empieza a hacer cálculos. Una de las cosas que presenté en la conferencia es justamente la cantidad de energía renovable y la cantidad de minerales que tendríamos que extraer en
si quisiéramos seguir estos escenarios de crecimiento verde, como le llaman, ¿no? Donde se piensa que se puede desacoplar el crecimiento económico de las emisiones. ¿A través de qué? A través de un uso masivo de fuentes renovables, una electrificación también masiva y también técnicas de geoingeniería y de como, digamos, para capturar el carbono que emitimos, porque llaman net zero justamente porque no es emisiones cero. Emisiones netas cero significa que emitimos, pero luego construimos unas máquinas, usamos la tecnología para capturar parte de lo que emitimos. Esto porque bien saben que no hay una dependencia muy fuerte de los combustibles fósiles. Pero esos escenarios no se han podido comprobar empíricamente. O sea, empíricamente uno ve que el uso de energía, el crecimiento de la economía y las emisiones crecen juntas. Y cuando disminuyen juntos. Entonces es imposible prácticamente, empíricamente no hay evidencia que se pueda desacoplar el crecimiento económico de las emisiones. Por otro lado, que han hecho estos cálculos sobre cuántos minerales necesitaríamos para poder producir tanta electricidad correnovable, han dicho que no hay suficientes minerales en la corteza de la Tierra como para esos escenarios. Además de que todo esto tiene un impacto ambiental también, porque la minería tiene un gran impacto ambiental en términos de uso de energía fósil y también uso de agua, por ejemplo, y contaminación. Podemos hacerla de una manera más limpia o menos limpia, pero el impacto de la minería es innegable. Así que son escenarios que no resisten a la prueba, digamos, técnico-científica. El problema ahí es que se insiste en querer crecer cuando en realidad si queremos atender al menos parcialmente todos los problemas, no solo el cambio climático, también todos los problemas de contaminación y destrucción de ecosistemas que tenemos, necesitamos reducir el sistema humano, la civilización industrial, para que tenga un menor impacto sobre la naturaleza. Antes de profundizar un poco más en estos escenarios de crecimiento, todavía como profundizar un poco más en lo del crecimiento verde. O sea, creo que no se puede debatir a que aumentar inversiones en la actualidad es importante y va a ser permitiría evitar consecuencias a largo plazo. E incluso los costos, o sea, si se empieza a tiempo, los costos acumulados serían más limitados. Ahora, creo que aquí hay un problema también como de distribuir la carga, los costos. Habría que como generar responsabilidades más fuertes de los emisores más grandes, tanto dentro de los países como a nivel global. ¿Cuál es tu perspectiva de ese definitivamente. Tema? Y eso es algo que defienden siempre en las COPs de los países del sur global, ¿no? Ellos dicen, bueno, pues las responsabilidades históricas de las emisiones históricas son en grandísima medida de los países ricos del occidente. Últimamente también China ha aumentado, pero si uno va a ver las emisiones per cápita, pues siguen siendo Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos, los países árabes, petromonarquías, los que tienen mayores emisiones per cápita. Esos serían los que deberían disminuir más, evidentemente. Y también es un poco hipócrita, yo digo, a veces algunos países, sobre todo europeos, yo vengo de allí, aunque tengo 30 años en México, decir, ustedes no tienen que sacar más petróleo, más carbón, etcétera, cuando Europa los consumió hasta la última gota, hasta el último poquito. Incluso en Alemania han hecho una política muy fuerte Energiewende, ¿no? La transición energética, y ahora producen mucha electricidad correnovable, pero siguen usando carbón porque lo tienen. O sea, entonces es complejo porque sí se necesita que el esfuerzo mayor lo hagan los países que más consumen per cápita con combustibles fósiles.
Y adentro de cada país también los deciles más ricos de la población, que bueno, o sea, a nivel global hay un estudio del Oxfam que siempre se cita, donde dice que el 50% de las emisiones son provocadas por el 10% más rico de la población. Y al revés, el 50% más pobre de la población solamente produce el 10%. Entonces, es bastante claro que quien tiene que decrecer es una parte de la población. Pero también el sistema en sí tiene que cambiar, porque hay sectores que son extremadamente consumidores de energía y emisores, que tienen que reducirse, particularmente el transporte de carga pesada a nivel internacional, incluso el turismo internacional, si queremos verlo. Y necesariamente para reducir emisiones, reducir el uso de energía, necesitamos ir a economías mucho más locales. El problema que veo en relación con esa también forma de responsabilizar siempre al otro es como que no hay una forma de medición clara y siempre hay como dilemas como de coordinación en ese sentido. También desde los países como México, ¿no? Donde se argumenta que la mayor parte de la población no está en condiciones para compartir. Y eso inhibe luego de construir también una idea más clara, más coherente y más incluyente de este proceso. Ahora, has presentado un escenario que se llama Vida Digna, que es un escenario que toma en cuenta la justicia en la transición. ¿Nos podrías comentar un poco sobre eso? Sí, es una serie de trabajos, de artículos publicados en las mejores revistas científicas, digamos, donde ellos hablan de esto, ¿no? Un escenario de decent living. O sea, ellos parten de las necesidades básicas para tener una vida digna para todos. O sea, en términos de comida, alojamiento, servicios de agua, electricidad, energía, etc. Entonces dice, ¿cuál es la necesidad básica mínima para tener una vida decente, digna? Bueno, decente suena. Y con base en esto decir, ok, si toda la población mundial tuviera esto, ¿se podría disminuir? Sí. En realidad, se podría alcanzar una vida digna para todo sin rebasar los límites planetarios, reduciendo grandemente el uso de energía y materias primas. Entonces, eso es obviamente utópico, si queremos, pero pone el acento en que muchas de las cosas que se producen no son realmente necesarias, y también de la enorme desigualdad que existe en el acceso a la energía, a las materias primas, porque eso sería un escenario prácticamente donde todo tiene lo mismo. Implica también un uso mucho más colectivo de ciertas cosas, ¿no? O sea, transporte público, pero también muchos otros servicios que pueden ser de manera colectiva, qué sé yo. Eso en Europa en algunos casos ya existe, ¿no? El cohousing, que no todos tienen que tener su lavadora y todos los servicios, sino lo pueden tener de manera común, compartida entre varias personas. No necesariamente todos sin coches, pero los coches se pueden compartir. O sea, si hiciéramos un uso mucho más compartido de muchos recursos, podríamos bajarle muchísimo al consumo y por ende también a los impactos, incluyendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa propuesta parece que sí está vinculada a las ideas del decrecimiento, ¿no? El proyecto de decrecimiento que ha arrojado mucha crítica por aparentemente como ser autoritario, por ser una dictadura, digamos, ¿no? ¿Cómo se podría plantear este tipo de cambios sin, o sea, ¿cómo enfrentar esa crítica? ¿Cómo? Sí, bueno, hay que decir de antemano que es un poco una crítica que viene de un mundo privilegiado, de una minoría de
de la población mundial que vive en los países ricos, y una parte de esta población de esos países ricos donde la libertad individual se considera sagrada, etc. Hay mucha gente en el mundo que vive con muy poco o que comparte mucho más las cosas, ¿no? No, yo creo que uno puede asumir esta reducción de ciertas cosas a cambio de una vida más simple, pero con mayor satisfacción genuina. Porque ahora creemos que la felicidad no nos da comprar cosas, tener bienes materiales. Y en realidad eso no es así. Puede ver incluso los ricos que cada vez están más locos y más infelices. En realidad tú puedes tenerlo todo, o bueno, si queremos ver en el caso de México la vida que hacen los narcos, los jefes que tienen todo el dinero del mundo y son insatisfechos. O sea, no es la posesión material que nos da una vida satisfactoria. Por encima de cierto mínimo, sí, o por supuesto. Por eso hablamos de un mínimo para vida digna. Pero después de haber satisfecho las necesidades básicas, en realidad tener más y más y más se vuelve una adicción mental y no nos da una felicidad genuina. En cambio, nosotros podemos renunciar a trabajar a lo mejor 12 horas o 10 horas al día, trabajar menos, tener más tiempo libre, tener más cosas materiales, menos cosas materiales, pero tener más tiempo libre, más relaciones humanas satisfactorias, estudiar cosas que nos interesan y no hacer trabajos repetitivos, qué sé yo, tener menos estrés. Entonces yo creo que ahí sí existe este incentivo, ¿no? Que no es tanto perder una libertad individual, sino recuperar el sentido más genuino de la convivencia social que hemos perdido muchas veces en las sociedades occidentales y sobre todo urbanas, ¿no? También tiene que ver con la importancia que se le ha dado al ingreso per cápita en la construcción de los modelos, ¿no? Sí. ¿Qué alternativas? Están los temas sobre felicidad, sobre bienestar subjetivo. ¿Cómo podríamos a lo mejor lograr también en la forma de introducir otras perspectivas en los modelos para que quede como más clara esa Sí, yo propuesta? creo que hay que cambiar un poco la perspectiva también del sentido económico, ¿no? O sea, hay un libro que sacó hace poco Tim Jackson, que es un economista inglés, que ha escrito otro libro que se llama De crecimiento próspero, algo así. Ahorita este nuevo libro se llama La economía del cuidado, The Care Economy, donde dice que lo más importante de las actividades humanas son las actividades de cuidado, que muchas veces son delegadas a las mujeres, porque eso es, digamos, el cuidado de los niños, la crianza de los niños, el cuidado de los enfermos, de los ancianos, el cuidado incluso de la salud a través de la comida, etc. Y entonces toda esa parte la hemos olvidado y pensamos que tenemos que ganar más para comprar más cosas, pero realmente podemos vivir con menos ingresos si una parte importante de lo que necesitamos la hacemos nosotros o algunos amigos, compañeros dentro de una comunidad. Por eso se habla también de la desmercantilización del trabajo. O sea, ahorita nos hemos acostumbrado que necesitamos ganar mucho dinero porque tenemos que pagar por todo, hasta por componer cosas en una casa que antes cualquiera sabía hacerlo y ahorita no, que necesitamos el especialista que nos compone algo. Y digo también porque se ha hipertecnologizado todo, ¿no? Pero tendríamos que ir a una situación donde el dinero serviría solo para lo que no podemos producir nosotros o el entorno de comunitario que tenemos, ¿no? Y así un poco funciona en las sociedades rurales, ¿no? Pero ¿por qué yo tengo que pagar para comprar una cosa si me la pueden componer? Y a lo mejor una persona me puede ayudar en algo y yo le ayudo en otra y no necesita haber una mercantilización, necesita haber un intercambio monetario ahí. Entonces,
esas también son cosas que tenemos que pensar, regresar a una sociedad donde hay más colaboración y donde no todo se tiene que comprar a través del dinero. Nosotros aquí estamos cultivando los estudios del futuro. Tenemos la cátedra en estudios del futuro, estamos por abrir una maestría en estudios del futuro. Y para concluir, me gustaría preguntarte sobre, digamos, más allá de los modelos que sabemos que has presentado con el texto del Sistema 2050, una serie de estudios, ¿cuáles son tus ideas sobre el futuro del sistema energético en un sentido amplio para 2050, 2060? O sea, ¿qué escenario ves como el más probable? ¿Y cuál sería tu escenario más favorable o más positivo? Sí, porque lamentablemente ahorita justo en estos días estamos viviendo ya una situación muy crítica, ¿no? De estar al borde casi de una tercera guerra mundial. Digo, hay guerra ya en varios lados del mundo y muchas veces son guerra por los recursos. O sea, ese es lo que más me preocupa, el escenario que más me preocupa, de que de ahora en adelante haya una guerra por lo que queda. Porque además el grueso de los recursos están en Eurasia y están afuera del control de lo que ha sido la potencia hegemónica, que es Estados Unidos con sus aliados europeos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, etc. Y hay una agresividad creciente de este bloque hegemónico que ya no es el único, porque se ha creado otro bloque, Rusia, China, ahorita Irán, bueno, de los BRICS Plus, etc. Entonces, ese escenario es el más preocupante, donde haya realmente conflictos armados y, digo, uno espera siempre que no se llegue a las armas nucleares. Desafortunadamente, poco esperanzador lo que estamos viendo, ¿no? Pero yo espero y confío que no se llegue a la destrucción del planeta. Y entonces, necesariamente, se tiene que aceptar que estamos en un mundo multipolar y dentro de esto que haya una relación un poco más paritaria, digamos, entre las diferentes potencias y respetando también las minorías, los países más pequeños. Pero definitivamente de aquí a 2050 tenemos que hacer cuenta con un mundo con menos recursos y con mayores impactos ambientales por el cambio climático y por todas las tendencias que hemos platicado. Las alternativas son dos: o seguimos así y vamos al colapso de la civilización, o al menos tenemos cierto entendimiento y ciertos acuerdos básicos para decrecer de una forma no tan caótica y no tan violenta. Muchas gracias. Agradecemos mucho tu participación aquí. Eso fue una entrevista con el doctor Luca Ferrari del Instituto de Geociencias de la UNAM. Gracias a ustedes.